La idea, bueno, les cuento que Capicúa es una organización que tiene un año de vida, ahora el sábado estamos cumpliendo un año, que si bien tiene un año, muchas de las personas que terminamos nucleándonos en Capicúa veníamos de otras organizaciones, de otros activismos, y sobre todo muchos y muchas de lo que tuvo que ver la campaña de matrimonio igualitario en Argentina y la campaña de identidad de género. Y previo a eso, todo lo que tuvo que ver con el proceso de derogación de los códigos fuertes contravencionales, la ley antidiscriminatoria, digo, bueno, otras campañas y otras luchas que fueron las que permitieron que terminemos con una ley de matrimonio igualitario y con una ley de identidad de género que, como bien decía Mauro, es una ley que en el mundo no existe ninguna otra que se le parezca, ¿no? Que parta desde un lugar de decir, bueno, las personas trans no estamos enfermas, no tenemos que realizarnos ningún tipo de tratamiento, ninguna operación para cambiar los datos registrales, si bien sigue sosteniendo el sistema binario ese cambio de datos registrales, o sea que uno tiene que ir y posicionarse dentro de si sos femenino, masculino, hombre o mujer, pero creemos que en la parte de salud es lo más interesante a explorar y a seguir profundizando el trabajo, porque justamente en ese lugar de salud no nos pone ningún tipo de restricción, no nos dice cómo nos tenemos que construir, cómo se tiene que construir ni una feminidad ni una masculinidad. Y esto es lo interesante y por eso la guía de salud de Capicúa apunta justamente a lo que nosotros consideramos ir un paso más adelante y dejar un poco todo eso que veníamos trabajando hace un tiempo que tiene que ver con clasificarnos, ¿no? Investigamos, vimos otra guía de otros países, laburo que se hizo acá, laburo muy interesante y teniendo en cuenta el momento político, ¿no? No es lo mismo escribir en el año 2013 con una ley de identidad de género algo que tenga que ver con la salud que era en el año 2009-2010, pero mucho antes. O sea, realmente la ley nos permite dialogar de otra forma y nos permite pensarnos desde otro lugar. En ese sentido, la guía apunta como centralmente a un objetivo que tiene que ver con no clasificarnos, no generar una herramienta que tenga que ver con que el sistema médico abra y diga, bueno, una persona travesti, 2 puntos, es aquella que utiliza ropa. No. Preguntémosle a esa persona cómo lo vive, cómo lo percibe, qué es lo que quiere, cuál es su plan de vida. Entonces, la guía no vamos a encontrar nada que tenga que ver con clasificarnos. Eso era como el primer gran desafío que nos planteamos. Porque no hay personas trans, si bien uno cuando habla y cuando cuenta dice, bueno, travesti, transexuales, transgénero, y va explicando y todo lo que pueda haber, no hay en la realidad decir, bueno, seguramente yo me puedo sentir un pibe trans y Tommy también, y sin embargo cuando charlamos las construcciones que buscamos de género son distintas. Entonces decíamos, no podemos ir en la ley a decir al sistema médico que nos encasillamos de esta forma porque sería, a nuestro criterio, cometer ahí nuevamente como un error. Y esto también pensándolo en las futuras generaciones, ¿no? No seguir reproduciendo de que, bueno, cuando haya niños y niñas chiquititas y chiquititos, decir, bueno, fíjate porque si se viste de tal forma, juega con tales juegos, tales colores o esto o el otro, quiere decir que va a ser una futura travesti o un futuro chico trans. Entonces, salir como de ese lugar. La guía tiene como varios capítulos, que ahora Tommy va a entrar más puntualmente a contar cada uno y qué es lo que queremos expresar en cada uno de ellos. Pero otra de las cosas que nos parece interesante es que esta es una primera presentación de un laburo que empezó hace un año, que es una primera aproximación, es lo que el equipo que nos sentamos a redactar la guía consensuamos, pero ahora se viene como el gran desafío para nosotros, que justamente tiene que ver con abrir la guía. Y que vamos a discutir que no se llame guía, ¿no? Pero ya lo tengo como el pitch que indica. Y en esa guía abrirla realmente desde un lugar, sobre todo con la comunidad trans y con algunos profesionales de la salud que vienen hace un tiempo como articulando y trabajando con los activismos trans, y realmente poder decir, bueno, sentémonos nuevamente, veremos las caras y empecemos a discutir de nuevo la propia comunidad trans de hacia dónde vamos respecto de la salud. Está buenísimo y nosotros siempre decimos que el consultorio amigable, que el médico que uno que hace una articulación, la universidad, bueno, todas las articulaciones que todos trabajamos están buenísimas,
pero veíamos como que estábamos muy dispersos, ¿no? Que hay algunas organizaciones que están yendo a buscar algo de la salud que solo tiene que ver con el tratamiento hormonal y las cirugías, otras organizaciones que por ahí estamos más en contra por ahí de esa postura, pero es como que no nos estábamos sentando a discutir y a dialogar de cómo todas esas cosas las podemos sintetizar y podemos generar un laburo que tenga consenso, sobre todo de las propias personas trans, organizaciones, activistas independientes, etcétera, etcétera, y poder ir por algo más concreto, por esto que decía Mau, porque nosotros no tenemos una reglamentación de la ley de identidad de género. Y acá también hay otra discusión, me acuerdo de Emiliano explicando, ¿no?, si era necesaria o no la reglamentación, que era una de las dudas que surgía, ¿no? Si solo con la ley uno puede ir a exigir que se respete lo que dice esa ley, o tiene que haber una reglamentación del Ministerio de la Salud de Nación, y esa reglamentación, si se hace, ¿quién la va a hacer? Porque si solo la hace el Ministerio de Salud con sus técnicos, sus profesionales, y no convoca a las personas trans, no nos escucha, seguramente en esa reglamentación podemos recaer en ponernos techos que la ley nos pone. Entonces, bueno, si vamos a ir finalmente, que la LIA puede ser un punto de partida para discutir una futura reglamentación, bueno, discutamos de qué forma queremos que esa reglamentación, si es que es el consenso, se dé por parte del Estado. Y entendiendo también otra cosa, y que siempre lo decimos, no es lo mismo tener una construcción trans en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, Córdoba, digo, las ciudades más grandes, que de repente tener una construcción trans en algún pueblo, en algún lugar donde es mucho más difícil, ¿no?, poder generar un consultorio amigable, poder generar una política, una incidencia. Entonces, que también la guía pueda dar distintas herramientas desde otros activismos más locales del cómo llegar a dialogar, del cómo llegar a articular con esos otros sectores que se vienen laburando, pero que tal vez bueno, no son tan reconocidos o tan conocidos. Para empezar, a nosotros nos parece, decidimos el grupo de trabajo poner unas palabras de una activista que es Claudia Pia Bodrac, una gran activista de lo que tiene que ver con el movimiento trans. Muchos de nosotros y nosotras empezamos a entender un poco todo lo que tenía que ver con esto de lo trans. Yo particularmente con Pia tengo como toda una discusión, tenía una discusión muy grande, porque ella fue la primera persona que una vez que me dio una charla me dijo: yo no te puedo ver como una mujer, me dijo, para mí vos sos un pibe. Yo en ese momento no me posicionaba en lo trans y me enojaba, pero mucho, y yo le decía: pero vos que luchás por la identidad, no podés decirme esto, y tenía peleas, pero muy heavy. En ese momento estaba como en otro lugar, en otro proceso. Y cuando ella va a hablar a las comisiones para que se apruebe el proyecto de ley de identidad de género, que posteriormente se aprueba, dice como varias cosas respecto a la salud, respecto a la educación, al trabajo y un montón de cosas que nos parecía interesante que sea la introducción de la guía. No generar que alguien escriba un prólogo o no sé qué, porque eso sería toda una discusión de decir, bueno, ¿quién puede sintetizar algo ahí? Sino, bueno, utilizar algunas herramientas que ya existen. Y también una forma de homenaje, ¿no?, una persona que hizo mucho por la ley de identidad de género, que viajó un montón por todo el país, y nada, que iba haciendo, como ella misma decía, un poco de docencia por todos lados y abriendo un poco de cabezas. Así que vamos a ver un fragmento de esa exposición de Pia, y después ya nos metemos a contarles cada uno de los capítulos. Estos proyectos de ley que tengo que destacar la valentía y el apoyo que nos dio Juliana Di Tulio cuando le llevamos estos proyectos que considerábamos dos proyectos de ley de máxima. Al igual que Silvia, cuando trajimos la primer propuesta al bloque socialista y acompañó nuestro primer proyecto en el año 2009. Y también a la diputada Conti, que acompañó el proyecto que presentaron las compañeras de ALIT, del Frente, junto a la CHA y a otras organizaciones miembros del Frente. Decirle al diputado Barrios que gracias, diputado, por volver a representar el proyecto que había cumplido su tiempo en el Parlamento y no había sido tratado. Hoy, todos estos proyectos que simplemente quieren decir sí a la democracia, sí a la ciudadanía. El goce de la ciudadanía plena para nosotras significa esa igualdad, ese piso de igualdad de ciudadanía que nos va a permitir
ser sujetas plenas, sujetos plenos de derecho. Algo que para todos estos años de lucha, solo el Estado nos demostró que habían tenido tiempo de sentarse en los recintos a realizar herramientas para que las fuerzas de seguridad solo apliquen tortura, persecución y violación sistemática de derechos humanos. Fueron muchos los años de lucha para terminar con todas esas herramientas. Hoy festejamos que los hemos logrado derogar en casi todas las provincias, exceptuando la provincia de Neuquén y Formosa, que esperamos la pronta derogación. No pueden existir más códigos de falta que nos persigan y nos criminalicen por la vestimenta contraria a nuestro sexo, porque nos vestimos como nos sentimos por dentro y somos leídas como nos manifestamos, porque simplemente expresamos lo que sentimos. Y si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada. Pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy feliz. Es el derecho a la identidad para el acceso a todos los derechos, y cuando hablamos de derechos humanos. Y me pregunto, ¿por qué la Convención Interamericana de Niños, Niñas y Adolescentes no estuvo protegiéndome cuando tuve que salir de la escuela entre la preadolescencia y la adolescencia, porque no entraba en ese casillero binario de hombre-mujer, macho-hembra, pene-vagina? Evidentemente esa imposición nos ha dejado a todos y a todas las personas trans por fuera. Yo lo que quiero transmitirles a los diputados y a las diputadas es que la aprobación de una ley que garantice de modo administrativo la identidad de género, el acceso a la salud integral, sintetizando la salud como un derecho humano, algo que nunca hemos podido alcanzar porque hemos conformado nuestra identidad de manera casera y hasta paupérrima, y en una mesa que esta significaría un quirófano para nosotras, poniéndonos con agujas de veterinaria, aceites para uso industrial, para que el espejo nos devuelva lo que queríamos sentir por dentro, y los compañeros trans llenos de llaga para poder esconder las glándulas mamarias porque el sistema no lo permitía. Queremos que también se garantice la derogación de la prohibición de cambio de genitales en la Argentina, que fue sancionado en un gobierno como fue el gobierno de Onganía. La decisión del cambio de genitales no lo da un tercero, lo decidimos cada uno y cada una de nosotras por nuestra construcción de identidad que nos conlleva a la transexualidad en el caso de las personas transexuales. También decirles que la sociedad nos dice: no estén paradas en las esquinas, estudien y trabajen, pero los profesores nos viven atacando, obligando a que nos eduquemos y nos corrijamos, y la verdad que es muy difícil sostener esta currícula educativa que solo plantea el binarismo y la familia tipo cuando hay tipos de familia. Decirles que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Voy a poder tener el día que me vaya mi nombre y mi apellido en el responso, porque es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. Esa compañera, esa hermana de lucha, lamentablemente muchas de nuestras compañeras hoy no están. Hubo masacres, hubo torturas, pero sobre todo hubo falta de identidad que significó en nosotras una impunidad sobre nuestros cuerpos. Ser trans, no tener identidad, significa que cualquiera puede vulnerar tus derechos, que no existe derecho humano, no existe el derecho humano a la justicia.
porque cualquier ciudadano y ciudadana en este país se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier hombre trans, cualquier mujer trans es culpable hasta que pueda demostrar que es inocente. Evidentemente es otro derecho humano el que no hemos podido alcanzar. Y también el derecho humano al trabajo, a elegir en qué quiero trabajar y no el condicionamiento de estar parada en una esquina. Y que si esa es la decisión, que sea con derechos y no condiciones como las que hoy tenemos para el ejercicio del trabajo sexual, la prostitución, la situación de prostitución, que es casi de la mano de la trata. Una de las cosas que dijo Pía, que expresó en esa reunión de las dos comisiones que trataron los proyectos que se presentaron, por suerte la ley finalmente se aprobó. Hoy podemos cambiar nuestros documentos por un simple trámite administrativo y seguimos por la lucha de la inclusión al trabajo, a la salud, a la educación y toda la agenda pendiente. ¿Vas a hacer otra? Una de las frases que a nosotros nos quedó y tenía que ver un poco también, ¿no?, con esto que decíamos, el tema de si somos felices o si tenemos un problema más, que nos parece como muy movilizante es esto, ¿no? Porque sí somos felices, ¿no? Y eso nos parece muy importante y es algo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Parece que las cuestiones trans siempre surgen de un problema. Y esto no es así. No todas las personas trans buscamos, como decía hace un rato, lo mismo. No todas las personas trans queremos operarnos, realizarnos tratamientos hormonales. Hay muchas que sí, eso tiene que estar garantizado y está claro, esa no es la discusión, pero también lo que queremos a partir de ahí es que hay que empezar a visibilizar otras construcciones de género, otras expresiones de género que no necesariamente van de la mano con las cuestiones de cambio corporal.